todos a un nuevo vídeo. Sé que hace mucho que no grabo. Han sido creo que 2 meses en los cuales no he sentido como inspiración para traeros una buena reflexión. Entonces bueno, como estáis viendo que hay un nuevo vídeo, eso es una señal de que todo va bien, de que hay nuevas reflexiones, nuevas perspectivas. Así que bueno, hoy vengo a hablar del duelo, que es algo que he estado experimentando mucho estos meses y a lo mejor ha sido un poco lo que me ha impedido grabar un vídeo, porque es incómodo para mí. Pero es verdad que si yo siempre digo que hay que sentarse en la incomodidad, si yo también la estoy evadiendo, pues eso que dice de mí. Así que aunque me cueste y me resulte un poco incómodo, pues también voy a transmitirlo porque creo que otras personas se pueden sentir igual. Y más teniendo en cuenta que son fechas de Navidad, que por cierto, feliz 2026. Entonces creo que es el momento idóneo como para hablar un poco de estas fechas, de todo lo que implican para mí y creo que para otras personas. ¿Y por qué hablo de duelo? Es que la gente tiene asociado que el duelo es cuando alguien fallece, pero no tiene por qué ser así, sino que el duelo se produce cuando una persona se va de tu vida, cuando tú ves una versión nueva de ti y echas de menos las del pasado, en general cuando hay cambio. Y como la vida en sí es cambio, pues hay mucho duelo en muchas formas. Todos tenemos el duelo presente, pero a lo mejor de distinta manera. Y el duelo nunca se va, simplemente evoluciona. Esas cosas, esas heridas te pueden seguir doliendo de vez en cuando, a lo mejor no de la misma manera, pero eso es duelo, sigue siendo duelo. Entonces, la Navidad. Igual que los cumpleaños, yo creo que la Navidad a veces se hace todo desde un punto de felicidad. Y está muy bien, ¿eh? Que no quiero parecer aquí la dramática de la Navidad tiene que ser estar amargado, porque no. Pero hay un punto medio. Creo que cuando somos pequeños es muy fácil sentirte alegre en Navidad, tener ilusión. Pero a medida que vamos creciendo nos generan sensaciones incómodas, se recuerdan momentos de tu infancia y eso te trae nostalgia, o sea que no todo el rato estamos felices. Y eso no está mal. Pero sí está mal visto a ojos de lo que es el juicio de los demás o de cara a lo que se nos exige como socialmente, de tienes que estar súper feliz y tienes que estar bien y tienes que estar todo el rato con tu familia. Y hay gente que tiene familias que, bueno, corrijo, todas las familias son imperfectas, cada una a su manera, pero entiendo que haya gente que le cueste estar en casa en Navidad, porque yo soy una de esas personas. En plan, a veces a mí también se me hace bola. Uno quiere a su familia, pero a veces necesitas espacio y estar constantemente en Navidades juntos, si no soléis juntar o si no te llevas últimamente muy bien con tus padres, es complicado. Y quiero normalizar esto, en plan, enseñaros que esto es normal. Que si ahora mismo estáis un poquito más a la defensiva o irritados porque no queréis estar todo el día en casa, no es que sea algo que sea anómalo y que seáis bichos raros, no, es que todos necesitamos un poquito de espacio. De todas maneras, soy muy partidaria de que cuando una persona no se siente bien o cuando necesita su espacio, se lo reconozca, primero a sí misma, porque en Navidad es como que nos forzamos a ser una versión de nosotros a lo mejor que no solemos ser, especialmente si ya has crecido o estás en la adolescencia o incluso tirando a la adultez, ves a tus padres, a tus abuelos, eso puede hacer que saques una versión de ti que sientes que no es del todo tuya, ¿sabes? Como que tienes que interpretar y jugar un papel de, yo qué sé, soy el hijo perfecto o soy la nieta perfecta o, ¿sabes a lo que me refiero? Y eso cansa. Los roles cansan, entonces no está mal reconocerte que también te puedes cansar. De todas maneras, en Navidad, aparte de la demanda social de tener que estar al 100%, también se juntan los sentimientos de nostalgia, de ver tu infancia, de haber crecido, cosas de ese estilo. Y eso es una especie de duelo, del cual vengo a hablar. Yo estos últimos meses he estado bastante triste y bastante nostálgica acerca de todo lo que ha sido mi año, porque en cuanto se va acercando Año Nuevo, pues se empieza a pensar en todas esas versiones de María a lo largo de enero, febrero. A lo largo de los meses he ido cambiando muchísimo. De hecho, ahora si me pones a la María de febrero, siento que hemos vivido vidas completamente distintas. Y habrá personas que se planteen esto, otras que no. Dependerá también de tu nivel de consciencia o de si reparas mucho en ello, porque hay gente que evita tener este tipo de pensamientos de nostalgia porque son desagradables, son muy desagradables, pero creo que es algo que tenemos que en algún momento afrontar. Y voy a hablar un poco de la final de Stranger Things, porque bueno, habrá gente que no sabrá qué serie es esta o a lo mejor que no la ha visto, pero yo creo que el final de esa serie representa tal cual lo que es crecer. Y es un sentimiento tan agridulce y tan difícil de sobrellevar. De hecho, me vi la final de Stranger Things y me puse a llorar como una magdalena porque pensaba en cuánto tiempo ha pasado desde que yo era una niña, cuánto dolor ha habido en los últimos meses, en los últimos años y cuántas personas se han ido de mi vida. Y yo sigo pensando de vez en cuando en ellas. Sigo pensando en ciertas cosas que podrían haber pasado o no. El pasado es una cosa muy compleja porque es muy fácil quedarse
ahí. Es muy fácil encasillarse en cómo podrían haber sido las cosas o que nos hubiese gustado que hubiese durado más o a lo mejor en corregir ciertas cosas, pero es que es algo inevitable también esta sensación de querer cambiarlo, de querer volver atrás. Lo importante es no quedarse ahí y buscar motivos para seguir en el presente y confiar en que hay cosas que vienen por delante, que están por venir, que sí que valen la pena. Me sigue costando tener esta mentalidad de aceptar que me estoy haciendo mayor o que a lo mejor las cosas no van a volver a ser como antes, pero una parte muy grande va ligada a aceptar que las cosas ya no son de la misma forma, no porque hayan cambiado en sí, sino porque tú has cambiado. Eso no se puede ignorar, está ahí y lo notas. Ha habido varias veces donde me he encontrado con gente de mi pasado y cuando he hablado con ellos o simplemente he estado un rato con ellos me he dado cuenta de que no me sentía de la misma manera. De que a lo mejor una pequeña parte de mí sí, pero otra mucho más grande me decía que no se sentía de la misma forma. O me pasa mucho con mi pueblo. Yo vivo en mi pueblo y bueno, vivo todos los días aquí, ¿no? Pero como que a veces siento que se me queda pequeño. Y no creo que sea porque el pueblo esté cambiando, sino porque yo estoy cambiando y cada vez siento como más la necesidad de crecer y salir de aquí porque ya no me llenan las mismas cosas o ya no me llevo con las mismas personas. Estos meses el cambio es el cambio y voy a volver a sacar una lección que saqué como en uno de los primeros vídeos que grabé, pero creo que es importante recordarla y es que hay que querer vivir. Y vivir es una elección. Antes de cualquier propósito navideño, el primero que creo que tiene que estar en tu lista es querer vivir. Porque hay gente que vive pero de forma pasiva, de hago cosas automáticamente y eso es una manera de interactuar con lo que es el mundo muy apática. Apática es como estoy aquí pero en el fondo no estoy como conectando con lo que siento ni tampoco con las personas del todo, sino que lo estoy haciendo de forma superficial. Y muchas veces recurrimos a la apatía cuando no queremos experimentar emociones, cuando queremos evitar especialmente el sufrimiento que nos produce ver que las cosas han cambiado o que sentimos cosas negativas, cosas que, bueno, que son parte de la vida pero que a veces pues queremos hacer que no las vemos. Y todos hemos tenido nuestra etapa de ser apáticos, ¿eh? Y estos últimos meses pues a lo mejor yo sí que he estado más apática, más no quiero ver ciertas cosas porque verlas me desagrada. Ver a mis padres crecer me produce muchísimo malestar, muchísima incomodidad. Me la produce a mí misma de verme a mí crecer, el ser consciente de que estoy cambiando y poco a poco me tengo que ir responsabilizando de mi vida. Y eso es algo muy, muy complicado. En general lidiar con ello. Entonces os vengo aquí a todas las personas que me veáis que a lo mejor de vez en cuando os puede venir esta sensación de que es algo completamente natural. Hay una parte muy solitaria en la nostalgia. A mí cuando me vienen recuerdos del pasado me hace sentirme muy sola y supongo que es porque también depende de lo que tú recuerdes y en el modo en el que lo recuerdes. Si estás con tus colegas hablando de lo que os pasó hace 2 años, pues no es lo mismo que estar en tu cuarto solo llorando porque estás pensando en tu yo de pequeño, ¿sabes? Pero es eso, que la nostalgia es algo que puede ser muy por tu cuenta, en una forma como muy triste y a la vez muy feliz, porque es algo agridulce y no sé, como que es curioso. Además, creo que en sí es una emoción, la nostalgia, que juega malas pasadas, ¿eh? Porque idealiza cosas y idealiza comportamientos de otras personas y tal. Y a veces eso nos puede jugar malas pasadas a la hora de pues quedarnos ahí, en el pasado. Yo estos últimos meses estaba pensando de hecho en eso. Yo estaba idealizando a personas que se habían ido de mi vida. Y cuando me forzaba un poco más a recordarlas, me venían también recuerdos malos donde por fin conseguí bajar a esas personas del pedestal. Empecé a dejar de idealizarlas cuando yo acepté la situación. Poco a poco, ¿eh? Todo lleva su tiempo, pero os voy a poner un ejemplo. Esto es bastante personal, pero bueno, que tampoco estamos aquí para... Yo estaba conociendo a una persona y la empecé a conocer a partir de junio, julio. Y estuvimos como en vaivenes hasta hace poco, noviembre o así. Y esta persona había hecho cosas bastante malas. Bastantes cosas que no eran para idealizar. Pero yo no sé por qué, como que cada vez que recurría a su recuerdo era como, es que me da pena que se haya acabado, porque yo estaba como romantizando la relación, que no suele pasar en cualquier ámbito, ¿eh? De familia, de amigos, de lo que sea. Lo sueles romantizar porque tu cerebro te quiere proteger del daño. Pero cuando empecé a trabajar más por qué me metí en esa relación o por qué seguía volviendo a una persona que me hacía daño, empecé a dejar de idealizarle cuando ya me acordaba del pasado. Empecé a llenar esos borrones que había hecho con mi experiencia real, que era que lo había pasado muy mal. Y lo había pasado muy bien en algunos momentos, pero ninguna relación es blanco ni negro, es como un gris.
si hasta cierto punto has dejado una relación, ya sea de amistad, de pareja, lo que sea, ha sido por un motivo. Entonces a veces nos tenemos que recordar ese motivo. Hay veces que no es así. Hay veces que idealizamos a las personas y a lo mejor no hemos elegido zanjar esa relación, lo han decidido ellos. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué pasamos página? No voy a responder con la típica respuesta de era lo mejor, la vida lo ha quitado de tu camino porque la vida sabe. No, yo creo que a veces tenemos que aceptar porque no nos toca otra. Tú puedes quedarte ahí, en el pasado, pero eso te va a traer sufrimiento. Entonces llegará un momento donde tengas que ver qué te compensa más, vivir en el pasado o aceptar la situación. Aunque no la entiendas del todo ni la puedas llegar a respetar, sino que a veces es lo que toca. Ese sentimiento luego se trabaja, se moldea, ¿sabes? Yo de primeras puedo tratar de aceptar que mi amiga ha querido irse de mi vida y a lo mejor no lo llevo bien, ¿eh? A lo mejor estoy cabreadísima, estoy frustrada, me estoy preguntando mil cosas, estoy reprochando. Es normal, es una etapa del duelo, pero lo estoy aceptando en cierta forma porque sé que no me queda otra. Yo creo que se basa un poco en dos cosas. La aceptación, en que pase el tiempo, coger perspectiva, que las cosas se coloquen, y luego también el trabajo personal. No en qué ha pasado a lo largo de la relación entre tú y esa persona, sino de cara a ti. ¿Qué has sacado de esa relación? ¿O cómo te ha hecho sentir? ¿O qué ha cambiado desde entonces? Y es importante porque si no, siempre tienes como a lo mejor esa espinita clavada, nunca lo llegas a decir del todo, luego sale de una forma mucho más heavy. Entonces yo creo que también el duelo para cada persona es un mundo y hay gente que todavía no ha procesado el duelo del todo y a lo mejor se quieren mentir a sí mismos. Hay otras personas que sí, que lo han gestionado incluso antes de que acabe la relación, porque hay veces donde sientes en el fondo que eso se va a acabar. Yo eso lo he sentido. Y entonces antes de acabar la relación estás triste, estás decaído y cuando se acaba pues simplemente no te sientes mal. Pero no porque no tengas sentimientos, sino porque a lo mejor lo has procesado antes, inconscientemente, no lo sé. Es completamente subjetivo, pero quiero haceros pensar acerca de vuestras propias experiencias, de lo que habéis podido sacar en conclusión después de que pase un tiempo y haya ciertas personas que se hayan ido de vuestra vida, que sentís eso, pero de una forma distinta a lo mejor. Y hacer un poco una reflexión de cómo han evolucionado las cosas, porque tenemos que agradecerlo. Al final ha pasado el tiempo y eso es una buena señal. Al final no ha acabado tu vida, aunque tú a lo mejor en ese momento pensabas que sí. Y eso es una cosa muy curiosa, pero yo estos días he tenido como mucho miedo a morirme y tenía miedo de como que no llegara el día de mañana. De hecho hice un vídeo a raíz de esta reflexión y es que al final nosotros siempre pensamos que nuestra vida está garantizada, como que tenemos que durar hasta los 60, 70, como que lo damos por sentado, pero en el fondo nosotros no venimos aquí y firmamos nada que diga eso. Gran parte de las veces si consigues llegar a los 60, 70 eres una persona suertuda, porque si Dios quiere o la vida quiere, llamarlo lo que queráis, pues mañana te vas. Aunque te frustre, te dé impotencia, es algo que tú no decides. A mí me ha pasado a veces que yo no he sido capaz de visualizarme más mayor y me sigue pasando. Yo no me puedo visualizar con 30 años o no me marco propósitos de cara a tener 30, quiero tener una familia o quiero casarme porque como que no me sale. Y creo que es un poco por eso, por ese miedo a morirme, a como perder el control. Supongo que eso también define mucho cómo soy yo, que soy un poquito de querer controlar las cosas, ¿no? Pero el miedo a la muerte yo pensaba que era algo malo. Lo que pasa es que sí que me hace valorar más el día a día y me hace darme cuenta de que tengo mucha suerte de poder llegar a donde he llegado y de poder tener nostalgia, de poder sentir duelo respecto a cualquier tipo de situación, cualquier tipo de relación, porque eso significa que he vivido una vida y he tenido experiencias. Por tanto, la nostalgia no es tan mala. De hecho, que la sientas significa que has vivido cosas, que has tenido relaciones súper bonitas, no tan bonitas, que te han enseñado cosas que quieres de cara a futuro, cosas que no quieres, pero eso no es negativo. Esas historias, ese mapa, esa biografía que te define por tus experiencias y demás, está ahí. No sé, creo que al final es como una marca de que has vivido otras cosas y ha habido otras versiones tuyas. Y es doloroso, ¿eh? Es doloroso que flipas el, por ejemplo, darte cuenta de que ya no vas a ser un niño. Pero, bueno, todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Y lo importante es tener fe. Tener fe en que tú vas a seguir adelante. Y voy a seguir por ahí porque antes lo he dicho, pero no he especificado con qué. Vas a seguir adelante en el sentido de que tienes cosas por las cuales luchar. Porque todo esto va ligado un poco a lo que he dicho antes, es querer vivir. Podríamos elegir perfectamente quedarnos en el pasado, podemos quedarnos en el sufrimiento,
podemos quedarnos en lo que podría haber sido, pero la aceptación, el duelo, la nostalgia, todo ello te lleva a crecer y te lleva a elegir querer vivir, porque es una elección. No es únicamente que tengas una vida, es que elijas ser partícipe. Y cuando empiezas a procesar un duelo porque alguien ha fallecido o alguien se ha ido de tu vida, eso significa que estás dispuesto en algún punto a dejar eso atrás y recordarlo con cierto cariño o cierta tristeza de vez en cuando, pero que no vas a permitir que eso sea un obstáculo de cara a futuro, que quieres buscar nuevas experiencias, que quieres buscar nueva vida. Creo que es una señal de que estás dispuesto a seguir adelante y es buena y es bueno reparar en lo que ha pasado previamente y cómo nos han hecho sentir para no ir arrastrando esas heridas y todo eso de cara a otras relaciones en el futuro. Porque, por ejemplo, con este chico, si yo sigo ahí instalada sin aceptar que esa persona se ha ido de mi vida, ¿qué va a pasar? Que probablemente esa herida vuelva a salir con otro en el futuro, porque me habré quedado en el pasado. Y mucha gente vive en el pasado por experiencias previas, porque no han manejado bien el dolor y no han querido aceptarlo, siguen en el duelo o a lo mejor ni siquiera proceden a tener un duelo, sino que lo viven como si estuviese en su presente. Conozco a muchas personas que se han quedado en esas cosas que han ido pasando en su vida, que se han quedado en experiencias, en relaciones, como ahí atascadas. Y yo he sido una de esas personas. No estos últimos 2 meses, bueno, a lo mejor un poco, pero hace un par de años yo sí que estaba como atascada y me produjo muchísimo sufrimiento. Tiré la toalla cuando tenía una nueva amistad o cualquier otro tipo de cosa, como que lo asociaba todo a mi pasado y a mi herida y no quería ni siquiera hacer el duelo, porque quería como seguir manteniéndolo en mi vida activo, como ese recuerdo, esa cosa que me producía dolor. Y ahí es donde quiero llegar. Hay muchas veces que no queremos pasar por un duelo porque sabemos que después del duelo viene la aceptación. Y no queremos aceptar, queremos quedarnos en donde estamos. Y el sufrimiento es tu forma de quedarte atascado, es tu forma de no pasar la página. Y hay mucha gente que no quiere pasar la página. Y están en su derecho, es una elección, como otra cualquiera. Igual que os digo que vivir es una elección, creo que también el querer sufrir es una elección. Depende completamente del punto de vista y también del momento de esa persona. Hay gente que no tiene ese momento la capacidad para seguir adelante, no tiene las herramientas, quiere simplemente tocar fondo y luego salir de ahí. No lo sé, depende mucho del caso, pero yo sé que durante mucho tiempo no quise pasar página, quise quedarme en esas cosas que me habían producido dolor y esa es una elección. ¿Hasta qué punto te compensa? Por eso es importante creer en ti. Y suena como algo complicado, especialmente cuando tú no sabes lo que va a pasar mañana, no tienes control, no sabes hacia dónde van a ir las cosas o si estás con una actitud negativa, rollo pensando que de aquí solo va a ir a peor, pues obviamente te entiendo porque yo ahora, por ejemplo, estoy pensando en que acepto las cosas que han sucedido hasta cierto punto, todavía me están costando, no voy a mentir, pero no sé si van a llegar buenas cosas, no sé si van a llegar cosas positivas y lo único que me queda es creer. Y la gente tiene esperanza de distintas maneras. Hay gente que va a la iglesia porque le ayuda, hay gente que leyendo señales de las horas angelicales, hay gente que le sirve creer cuando lee el horóscopo. Todos tenemos nuestra forma de creer. Por ejemplo, algunos de vosotros podéis tomar este vídeo como una señal. Que cada uno interprete lo que quiera y a lo mejor, no lo sé, porque la vida yo no sé qué habrá ahí después de la muerte o qué no habrá, pero sé que a lo mejor hay ciertas cosas que sí que se topan en tu camino en un momento que necesitas aprender algo, que todo esto está hecho para que nosotros crezcamos y aprendamos cosas. Entonces creo que todo se basa en aceptar que la vida es agridulce. Nunca va a haber una cosa positiva al 100% ni una cosa negativa al 100%, sino que todo aquello que venga a tu vida te va a brindar tanto alegría como dolor como tristeza, una serie de cosas en conjunto, tanto positivas como negativas, y eso no es malo. Y de hecho, cuando mires atrás, la nostalgia te jugará un papel porque te dirá, pues todo era happy yuppie, pero luego a lo mejor rectificas y ves que también había cosas malas dentro de esa relación o que te sentiste de cierta forma contigo mismo o lo que sea. Da igual, que todo tiene sus pegas, al igual que tiene sus cosas buenas. Eso está bien. Las experiencias que hayáis vivido, ya sean buenas o malas, a lo mejor tenéis ahora un mal sabor de boca por las cosas que han sucedido o no, no lo sé. Yo, por ejemplo, en el amor tengo un poco de mal sabor de boca, voy a ser sincera. Aún así tienes que trabajar lo que ha sucedido, porque te lo debes a ti mismo, para poder seguir adelante mejor.
y no tenerlo tan presente, ¿sabes? No acarrearlo a tus otras relaciones. Si vives sumergido en el pasado, en el dolor que te ha ocasionado otras cosas, no las gestionas, pues a lo mejor es que estás eligiendo quedarte ahí para no tener que hacer un duelo, para no tener que procesar que las cosas han cambiado, para no aceptarlas, porque no estás dispuesto a verlo, no quieres ser consciente. Y eso también es una lección. Todo es cuestión de por dónde lo mires. En definitiva, este vídeo también ha hablado un poco en parte de mi necesidad de control, pero creo que todos a día de hoy la tenemos. Y la vida, una de las cosas que tiene es incertidumbre. Una de las grandes cosas que tiene es incertidumbre. Entonces, en esa incertidumbre tú tienes que saber hacerte a que va a estar bien. No porque desees que te lleguen todo cosas buenas, porque no dependerá de ti tanto, pero sí que tienes que tener confianza en que las cosas van a llegar a su manera y que aprenderás y que en cierta manera ese aprendizaje luego le ayuda a otro, o que crecerás y luego podrás volver a vivir tu vida o hacerte una idea de lo que has sido o de cuánto has recorrido a través de ese paso por el duelo o la nostalgia, pero desde otro lugar. A lo mejor nunca lo llegamos a aceptar, a lo mejor nunca lo llegamos a entender, pero es que en algún momento u otro tenemos que pasar la página y estar bien con eso, con que no vamos a llegar a entender del todo el mundo, ni a nosotros mismos, ni a los demás. Y ahí está la gracia, la jodienda de la vida, como se vaya viendo. Después de haber dicho todo y a la vez nada, porque literalmente ha acabado en una reflexión de estas completamente abstractas, espero que os haya servido de algo y nada, que felices Reyes y feliz vida, feliz año nuevo, feliz todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.